29 minutos, pasan de las 11 de la mañana, ya está con nosotros, ya estaba con nosotros, vuelve a estar con nosotros. Ay, Claro. cada vez me siento más omnipresente. Se manifiesta. Bueno, manifiéstate. Grupi. En realidad no está. En Aparece. realidad no está. Es, No está, eh, está, aparece. ChatGPT Es el ente. que hizo un holograma. En realidad ya estuvo y nosotros la Igual lo del sentamos ahí. holograma la rebanco y nada. A mí hasta que no inventen la teletransportación, que me dejen de joder. Que las autos vuelen o algo por el estilo. Teletransportación, Sí, sí. dijo Charlie. No, a mí el holograma no me gusta. A mí me gusta tocar a la ¿Hiciste gente. alguna vez holograma? Sí. Nosotros con mis hijos hacíamos uno que se hacía, no me acuerdo con qué, de un CD arriba del celular y veías el pitutito arriba del celular súper chiquito y te daban ganas como De tocarlo. Y bueno, pero a mí, a la gente me gusta tocarla, va a sonar horrible. Paso, ¿no? Pero me Bueno, entienden, sí, los dos me conocen. Me gusta tocarla, claro. me gusta el abrazo, tocar. Lo fraternal, Exacto. claro, sí, Con sí. el holograma, sí. ¿qué hacemos? No, qué depresión. Y, bueno. Bueno, le toca, es su Bueno. columna, es su momento. Bueno, Ahora soy yo. hoy Un tenemos, montón de tiempo tenemos un invitado que nos está esperando. Mil disculpas, pero es un amigo. Es Mil un amigo al que queremos un montón. Y ya creo que es la tercera vez que pasa por esta columna. Tiene Que es coronita. el señor Pablo Duca. Es Ah, ya. actor, dramaturgo, escritor y médico. Ha actuado en numerosas obras de teatro y como autor ha estrenado 6 obras. Ha publicado 8 libros. Puentes de poesía, Arde Dios esta noche, cuentos. Crónica de Miravalles, que es una novela. Un árbol en el medio del mar, poemas. Hospital de Agudos, poemas. Corach, poemas. Está un poco Lo más que de- aprendemos a nombrar, poemas. Y Perón, Perón y otras sobras. Quiero decir algo. Dramaturgia. Está un poco más gris de la última vez. No seas ¿Quién? mala. ¿Yo? El caballero. ¿El caballero? Con todo respeto y cariño le digo, porque yo lo sigo por las redes y me gusta mucho leerlo. Me gusta bueno. mucho la manera que vive la vida. Sí, es un Me parece un grosso. gran valiente. Es un grosso. Pero lo quería cargar un ratito. Un animal de radio, además. Sí. En este momento se encuentra realizando un unipersonal Cama 5 de su autoría con próximas presentaciones en Valparaíso, Chile, Ciudad de Buenos Aires y Bahía Blanca. Y esperemos que acá ¿Qué la tiene que gente ver de Valparaíso con Bahía Blanca? la gente de cultura lo convoque y traiga alguna de sus obras de teatro. ¿O no? Estaría bueno. Bueno, Hola, podemos Pablo, ¿cómo gestionar algo estás? también. Claro. ¿no? Buen día. Qué inicio tan halagador. Da gusto arrancar un martes así de este modo. Viste, como que ¿Cómo les parece va? que uno vive en un mundo mejor. Sí, Esto es sí, en hace este momento el que domo. parece que se estuviera deshilachando minuto a minuto. Bueno, tener un diálogo fraternal es más que necesario, casi obligatorio, diría. Sí, ¿no? La imaginación al poder. Nos vamos para allá si querés, porque a veces en las tucas se complica. Ella le El dice las diálogo. tucas a Chacabuco. El diálogo fraternal a veces se complica en las tucas. Porque estamos muy cerca, ¿viste? No sé, en Bahía creo que no pasa eso. La cercanía te da como Demasiado roce. un grado de ficcionalización importante, ¿no? Como que uno cree que conoce al otro porque lo ve. Sabe lo que piensa, Sí. cómo vive, ¿viste? Y lo que no sabe lo imagina, lo inventa y de paso empieza un nuevo relato. Y aparte, Pablo, lo que nos pasa, y creo que Juli va a estar de acuerdo conmigo, es la siguiente. En el universo propio e insondable del propio hogar, una es lo que es, todo lo que es. Cuando una abre la puerta de casa y pone medio pie afuera de la A casa, la intemperie. una es todo lo que los demás creen que una es. Y Sí. entonces va la que es con la que todos los demás creen que una es, y una se va psicotizando mientras va al supermercado, mientras va a comprar algo, tratando de responder a lo que es, pero sin faltarle el respeto a lo que creen que una es. Y una vuelve a casa con un sentido de soledad tan grande. Bueno, listo, chicos. yo Bueno, los dejo Peri hablar. Rossi tiene un poemazo de eso. Hoy fui una niña buena, creo que empieza en una cosa así. Está, Sí, que está eso, bonito. eso por suerte en las metrópolis no pasa, Claro. ¿no? O pasa bastante menos. En las ciudades como las nuestras, que tienen esa magia de
lo intermedio de ciudad grande, pero a la vez de habitar un pueblo o una poblada, una población, donde pareciera que nos conocemos todos y a la vez no. Uno anda con esa sombra a cuestas de la mirada Tal cual. del otro, ¿no? Tal cual. Claro. Y en la metrópoli parece que uno anda un poco más relajado porque como prácticamente no es nadie, nadie espera nada de uno. Y eso está real, genial. es eso real y está es maravilloso. Hablemos, hoy te invitamos a hablar de tu último libro, obra, que es Perón, Perón y otras sobras. Sí. Contanos por qué el título, Perón, Perón y otras sobras. El título original, como se imaginarán, era Perón, Perón y otras obras. Son 5 obras de teatro, una es Perón, Perón. Y bueno, empezamos a jugar con Nico Antonioli, que es mi editor de Baldíos en la Lengua, y terminó con un título medio Lelutier, que tiene que ver bueno, porque empezamos a hablar y Perón, Perón y otras obras y sobras y prácticamente era lo mismo y quedó. Y quedó como un juego nuestro y después dijimos, bueno, que quede así. Que vaya. Y O sea que que las vaya. obras teatrales que están a posteriori de Perón Perón, o no sé si al inicio del libro o al final, Sí. no sé el orden, serían sobras. ¿Una obra de teatro es una sobra? Eh, es una buena pregunta, porque en el contexto del todo sí, creo que sí. Es un granito de arena en algo, Ujú. y no mucho más que eso. Tal vez si uno le pusiera obra, capaz que la estaría magnificando. Y me parece que me llevas a un pensamiento donde eh, en realidad es un aporte más. La dramaturgia es interesante porque tiene un lector, pareciera en principio diferente al lector o a la lectora literaria Ujú. clásica, digamos, porque en general son actores o actrices o directores que están buscando obras de teatro. Y un poco en la presentación quiero jugar con esto también Ujú. de ver cómo suena la lectura de una obra de teatro para público que puede no ser teatral. A mí me gusta leer una obra de teatro porque me la imagino, pero bueno, yo Tenés formo una parte del forma, ambiente claro, teatral. tenés formación actoral, ¿no? Entonces, pero como una obra de teatro también es un cuento, es un relato, es una ficción que tiene otro modo de escritura. También me parece que es un desafío, como todo lo que hacemos, ir a buscar público a otro lado, ¿no? Ujú. A un lector que habitualmente no lee dramaturgia y, y bueno, nada, meterse en un universo que es bastante diferente. Pablo, hay gente del ámbito de teatro que niega rotundamente el tratamiento de la obra teatral como literatura. Insisten en que la obra de teatro, el guión de la obra de teatro, digamos, no la puesta en escena, no puede ser leído como el resto de la literatura. No puede ser abordado, no puede ser interpretado. ¿Coincidís en esto? Un poco sí, un poco no. A ver, Me ¿cómo parece sería? que un poco lo encorseta, todo texto es literario, digamos, a mí me parece. Eh, es cierto que el origen de la dramaturgia excluye al lector, porque el texto está escrito para que lo lea un director, lo interprete, lo lleve a una escena, lo lleve a escena, y a los actores y actrices, cuál es el diálogo que está en juego. Ujú. Eh, y es un universo que inicialmente está pintado
para teatrista. Pero a mí me parece que cualquier texto tensa e invita a la salida de lo pragmático y de lo concreto hacia un universo ficcional posible. Entonces, a mí me parece que tal vez esa definición, que en parte la comparto, podría ser un poco más relajada y yo creo que sí, que podría ser un texto en principio literario que si alguien se anima a sentarse a leerlo con otros códigos, con otras convenciones, podría meterse en una historia, si se deja llevar, y armarse un relato, ¿no? Está claro que un cuento escrito como cuento tiene una narrativa que tiene una historicidad y porque tiene un modo de escritura que es más amable, cualquiera en principio lo podría leer. Pero me parece que también habilita otras lecturas. Exige también otra, no sé cómo decirlo, como otra imaginación, ¿no? Porque uno cuando lee teatro casi como que lo tiene que actuar, no queda en su cabeza, ¿no? Tiene que diferenciar a los personajes, la voz, imaginar el lugar de la puesta en escena, que quizás en una novela, en un cuento, estoy pensando en esta concepción de relato, no es tan necesaria esa concentración, ¿no? Uno lee la novela Sí, e indistintamente concibe que un personaje X está hablando u otro. En el caso de la lectura de la obra de teatro es diferente. sí, claramente sí. Eh, por otro lado, si uno, cualquiera de estas obras de teatro las quisiera poner en escena, hay acciones que terminan definiendo el contexto donde el relato está enmarcado. Por ejemplo, puede haber alguna didascalia que diga que el, el texto que está diciendo un personaje lo dice triste, pero la acción la va a poner el Ujú, director. ujú, El modo de la tristeza lo van a ujú. convenir entre el director y el actor. Entonces el lector ahí tiene un agregado de trabajo que en la narrativa vos se nos da servido, digamos. Claro. En la Claro, le narrativa vos posicionás ponés, el cuerpo, decís, bueno, cabizbajo, qué sé yo, dijo, claro, ¿no? en la narrativa vos ponés Roberto entristecido, mira la ventana y se Claro. saca pelo por pelo. En cambio, Ujú. en una obra de teatro vos podés poner Roberto mira fijo a la ventana, baja los hombros y dice, Racing no va a ganar nunca más en la vida. Entonces, con eso ya está triste, digamos. Claro, claro. Entonces hay un divorcio bastante obvio a veces Ujú, en que el diálogo no siempre es lo convencional que se espera para el Estado o para lo que quiere decir. ujú. Eh, y me parece que eso es lo interesante cuando uno se pone a escribir teatro, ¿no? ¿Qué te pasa cuando, porque digo, bueno, vos escribiste novela, escribiste cuento, escribiste poesía y escribiste obra de teatro? Cuando aparece por primera vez, ¿no? Nosotros hemos hablado en otras entrevistas como de distintas etapas de la escritura. Una cosa es la inspiración, ¿no? El momento en que uno se sienta y escribe y después va revisando, editando, que sería la segunda etapa de la escritura. Algunos fundamentalistas dicen que es la verdadera. Sí, Y entonces la yo te genuina. pregunto, ¿cómo te das cuenta eso que estás escribiendo? ¿Dónde entra? Porque digo, pensando en una obra de teatro, bueno, esa puesta en escena, esa polifonía, ¿no? Esa diversidad de voces también podría aparecer, por ejemplo, en un poema. ¿Cómo te das cuenta qué te manda el texto? ¿Dónde lo encuadras? Eh, Me parece que la historia misma que va surgiendo me invita a,
a imaginarme qué pide. Por ejemplo, durante la pandemia, creo que lo charlamos, escribí, en realidad reescribí o novelé una obra de teatro que había escrito sobre el diluvio universal y imaginé que 7 personajes después de la pandemia en vivo, viste, donde había un distanciamiento social tan marcado, digo, esto va a ser imposible de que suceda, lo voy a novelar. Y chao. El teatro cada vez me está ocupando, por suerte, y lo disfruto, me está ocupando mucho más tiempo y mucha más dedicación, entonces todo lo que me pasa por el cuerpo me lo empiezo a imaginar como una puesta en escena. Y entonces últimamente estoy escribiendo bastante poco en virtud de que estoy actuando mucho más y ahí el cuerpo con la animosidad de la escritura empieza a separarse, pero, eh, pero la teatralidad me lleva a escribir mucho más texto dramatúrgico y hace bastante tiempo que no escribo cuento, digamos, que no me pongo a escribir narrativa. Hay como una, digamos, vos lo que estás diciendo, hay como una señal corpórea que te manda. Sí, Ahora, el sí, Enciso, creo que es, no sé bien cómo se pronuncia, dice que la escritura empieza en el cuerpo, es un pálpito. Pero no diferencia exactamente de qué se trataría, ¿no? Si es un poema, un cuento, una obra de teatro. sí, sí, yo creo que es una conjunción de varias cosas, ¿no? Por lo menos en mí. Hay ideas que se empiezan a motorizar, por ahí estar ejerciendo la teatralidad en una obra de teatro me lleva a imaginarme, o en un diálogo, imaginarme otra. O sea, ya pasó por el cuerpo porque estoy actuando. Sí, yo creo que cuando uno escribe, sea poesía, narrativa o dramaturgia, el cuerpo está metido en el medio. Y salís Es, agotado. Yo el otro día lo decía en un taller, ¿no? Uno termina de escribir con agotamiento físico. Es re loco eso, ¿no? Porque... sí, 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 pero yo claramente que escribo y actúo. Ayer, por ejemplo, hice un ensayo de Cama 5 porque actúo el viernes en Valparaíso y terminé como si hubiera hecho una función. O sea, tiré tanta energía y tanta adrenalina en el ensayo y estaba tan poseído con lo que me estaba pasando que terminé agotado, que no me pasa cuando me pongo a escribir. Cuando me pongo a escribir, por ahí sí termino con esto que decís, con cierto agotamiento, pero no tanto como cuando meto el cuerpo en serio, digamos, el cuerpo actuar. Eh, a mí me resulta muy interesante esto de, de poder actuar algunas cosas que he escrito y que otro lo dirija. Entonces, me parece que el texto se amplía mucho más todavía. Eh, Interesante esto, se me vino ahora a la cabeza, ¿no? Vos decís, bueno, por un lado la teatralidad que te exige poner el cuerpo, por otro lado la medicina que vos ejercés sobre los cuerpos, y por otro el cuerpo lado lo la pone el ojo. escritura donde uno pone el cuerpo, ¿no? Es como no poder pensarse casi sin tener atravesado el cuerpo Sí, el propio o el o el ajeno. ajeno. Eh, es interesante eso, es interesante porque no lo tengo muy presente, pero Pero tu literatura sí, digo, hay poemas donde trabajás la medicina, el cuerpo. De hecho, ahora, esto se lo vamos a contar a los oyentes, te vas para Valparaíso
Contanos. Sí, Vas a llevar la obra de teatro Cama 5, ¿era? Estoy bien. sí, Y vas a trabajar sobre textos del poemario Hospital de Agudos. sí, Bien. sí. O sea que Hay una... tu misma posición frente al arte, ¿no? Hace que aparezca el Me, cuerpo. me pasa desde la pandemia para acá que ese enfrentamiento que yo tenía entre mi, mi, mi ser médico o el ejercicio de mi profesión y mi arte estaban totalmente enfrentados y uno no identificaba al otro e inclusive lo negaba. Ujú. Eh, y post pandemia se empezaron a suceder algunas cosas que hicieron que me amigue con eso y lo vea como un caudal interesante de información. Y me tocó presentar Hospital de Agudos, que es un poemario que yo tensiono mucho, eh, o trato de romper la mirada de la medicina hegemónica Ujú. clásica y poner el foco en la dolencia como vínculo entre alguien que pide un consejo o una ayuda y alguien que supuestamente va a ayudar. Eh, y por otro lado, decía que lo presenté en la Bienal de Salud Mental en Bahía y me resultó mucho más interesante que cuando lo presenté en un ambiente literario, porque como interpela una cosa en particular, Claro. eh, Además el cuando área lo de metes salud ahí a mental, jugar, ¿no? claro, Ujú. la mitad del auditorio eran pacientes que iban y venían en el hospital de día. Ujú. Ujú. Eh, y eso me parece muy interesante. Y ahora me invitaron a participar en lo que son las séptimas jornadas de medicina narrativa, que es una especialidad médica bastante nueva, que trata de romper lo biológico o la mirada biológica o biologicista de la Ujú. medicina para agregarle una mirada humana extraído de la literatura, del teatro, de la pintura, cómo armar un relato o una historia clínica más allá de lo biológico. El ejemplo podría ser Alicia en el País de la Maravilla para Ujú. un migrañoso. Ujú. Ujú. Entonces me tiene muy entusiasmado esto de ir a una universidad chilena de medicina, o sea, de la carrera de medicina, y presentar textos literarios, ¿no? Y Total, una obra de teatro. total. Entonces, eh, Cuán sí, necesario, ¿no? Hace un tiempito, no sé cuántos, con exactitud, cuántas semanas atrás, acá se puso en escena una obra de teatro que se llama Imposible escribir una línea. Y bueno, tiene que ver con salud mental y cuánta importancia, ¿no? Que tiene no solo para el público en general, sino también para la medicina, ¿no? Estas narraciones que terminan siendo historias personales de estos personajes inventados, pero que de alguna manera traducen la dolencia. sí, y por lo menos esto de romper con el patrón estipulado, Ujú. ¿no? Que me parece que eso es lo interesante de tensionar en una sociedad como la nuestra o la sociedad occidental clásica, donde el médico tiene un rol protagónico o hiperprotagónico. No, no lo Ujú. niego que no tenga un rol de Importante. cierta Ujú. importancia, pero eh, pero bueno, eh, por lo menos mostrar que todos tenemos un monstruo adentro, también cualquier, cualquiera de nosotros que pretende ayudar, Ujú. también lo Ujú. tiene, ¿no? Ujú. Entonces,
nadie está a salvo. Me hiciste acordar a una película que se puso acá en el espacio Inca este fin de semana, no, el anterior, no sé si la viste, Vladimir. No sé No. si, bueno, te la recontra recomiendo. Y bueno, y habla un poco de esto del artista invocando a sus monstruos, ¿no? El artista los invoca y medio hace espadachín ahí con el monstruo para que no Sí, nos y a veces ese monstruo en el arte, yo siempre trato de mencionar esto que a mí me pasa, por lo menos, que la incertidumbre es un motor, a nosotros nos invita Ujú, todo el tiempo a ujú, escribir, a reescribir, a pensar hacia dónde vamos sin saberlo, a ujú, llenarnos de dudas, ujú. de interrogantes. Eh, Sabemos claramente que cuando un poema intenta dar una respuesta, chao, se perdió. O Se sea, perdió el poema. el poema lo que tiene que abrir es Ujú, una pregunta ujú. que tense las respuestas que están Total. preedificadas. Ujú, Eh, en cambio, en medicina, creo que en la ciencia en general, pero en medicina por lo menos tengo claro que sucede, hay falsas verdades instaladas o verdades absolutas que, bueno, que los monstruos son diferentes. ujú, O sea, si uno pudiera, tomando lo que decís, poner al monstruo como parte de esa incertidumbre que no sé a dónde me ujú, lleva, en el caso de la verdad médica, también hay un monstruo ahí porque hay un ser humano atrás que ujú. también está actuando y eso Actúa es la interesante. credibilidad, ¿no? La creencia en esa verdad Actúa, cientificista. hay un contrato Ujú, donde se está, donde se está actuando. ujú. Total. Pablo, Eh, no me quiero quedar sin tiempo para dos cosas. Una es preguntarte en Perón, Perón y otras sobras. Primera pregunta, ¿dónde se consigue el libro? Segunda pregunta, ¿qué va a encontrar el lector? Si querés podés contestar las invertidas. Además bueno, de... eh, creo que, o sea, son 5 obras que no tienen nada que ver una con la otra. Ujú, En todas, o yo creo que no tiene nada que ver. Andrés Binetti, que es un dramaturgo y director de teatro que muy generosamente hizo el prólogo, le encontró que todas tienen un hilo, que ujú, tienen, parecía que fueran como primas. ujú, Pero Perón sitúa a dos personajes, el 17 de octubre del 45, ujú, y bueno, más que nada para darle valor a ese momento, a ese evento, con lo que sucede después en la historia argentina, y reivindica un poco lo colectivo, ¿no? Lo colectivo político. Pero después hay otras obras. Kiev es la que le sigue, que es una obra que habla del amor entre tres mujeres, situado en Kiev, en el medio de la guerra de Ucrania y Rusia. Otra obra se llama La Salomónica Muerte de Adán y es un poco interrogarse sobre qué pasa en un grupo, familiar o no, pero cuando uno de ellos toma una decisión vital para sí, pero cambia ujú. el hilo de la historia preexistente y cómo se lo bancan eso el resto. Eh, y después un poco de la locura y por supuesto Takama 5. Eh, y, y vamos a hacer, como es un libro de dramaturgia, un poco eh, un... Para las editoriales independientes, entiendo por lo que me ha contado mucho Nico Antonioli, con Baldíos en la Lengua, está siendo muy dificultoso la sobrevida en las librerías, ¿no? Total. Entonces va a estar en librerías, pero como tiene una obra que es filoperonista, que es Perón Perón, también tenemos intenciones de ponerlo, de que forme parte de la liturgia y que esté
no sé, en el restaurante Perón Perón, por ejemplo, Claro. en lugares de ese estilo, y después que esté a la salida de cada función de Cama 5. Ujú. Genial. Y como así como los músicos hacen un recital y después venden sus CD, bueno, también está el libro para comprarlo quien se Genial. haya encantado con el texto. Genial. Pablo, ¿tenés algo para alguna lectura de algo para compartirnos? No te quiero decir ni el género. No, podría animarme a leer algo de Perón Perón. Actuámelo. Ahí sentadito. Podría ser también, ¿no? Claro. No, voy a leer la escena 6 de, de Kiev, que te contaba recién, que no hay diálogo, pero sí hay, es toda una didascalia, y que en algún punto hace relación con esto que hablábamos recién de que lo narrativo o no, y cómo un lector podría leerlo, ¿no? La escena 6 dice: el salón del taller se encuentra muy iluminado. Hay varias luces que iluminan directamente la biblioteca de B y C, que ahora está volcada en el suelo, apoyada sobre uno de los laterales. Hay veladores y lámparas de pie que están encendidas, iluminando a la biblioteca. La escena está preparada para una tarea específica sobre el mueble que se encuentra en el centro. B ingresa y sale hacia el interior del taller en reiteradas veces, con latas de pinturas, lijas, trapos y finalmente con pinceles. Al final se recuesta junto al mueble y lo acaricia. Acaricia y cada tanto se detiene a imaginarla en la sala del hospital. Luego pasa la lija suavemente por el cuerpo de la biblioteca como no queriendo lastimarlo. Los gestos son suaves y cuidados. Hay música de fondo. Podría ser un tema de jazz de cadencia lenta. B se para y sube el volumen de un grabador que se encuentra sobre el mostrador escritorio y vuelve a sentarse. Limpia parsimoniosamente los pinceles y comienza a pintar un lateral de rojo o azul como su remera. El color remeda a C. La actitud de B sentida en paz y de reencuentro. Está haciendo su duelo al vincularse con el mueble. Al promediar el trabajo da por finalizada la tarea. B se para, toma 3 maderas sueltas, las apoya contra una silla y va quebrando una a una, con bronca la primera, más serena la segunda y en paz la tercera. La luz finalmente se hace más tenue, B apaga velador por velador y la escena queda a oscuras con música de fondo. Apagón. Tremendo. Tremendo. Pablo, mil gracias, mucha merd en Valparaíso y ojalá nos veamos muy pronto. Gracias por pasar otra vez por acá. El viernes 21 de junio, a la vuelta de Chile, presentamos Perón Perón, hacemos una función de Cama 5 en un centro cultural que justo está en la calle Perón. Todo tremenda coincidencia. Al 3200 que se llama Nuestra América, que es un lugar de presentaciones de libros, pero también tiene un escenario muy hermoso. Estoy ahora en Cava, acá en Buenos Aires, así que quien tenga ganas de acercarse, se van para allá. Invitadas e invitados, sí. Muchas gracias, te mando un abrazo inmenso. Gracias y abrazo como siempre. Bueno, pasaba Pablo Duca por la columna de literatura y nos encontramos el martes que viene a las más o menos 11 de la mañana.